Maestro Francisco Serralde Gallegos. Es un destacado profesional del ámbito jurídico, cuyos conocimientos y experiencia han dejado una huella significativa en el campo del derecho. Estudió en la Universidad de Castilla-La Mancha en España y el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, se especializó en proceso penal y garantismo en la Universidad de Girona, Cataluña. Con una destacada trayectoria académica, el maestro Serralde Gallegos ha obtenido el título de Maestro en Derecho Procesal Penal con mención honorífica en el Centro de Estudios de Posgrado. Actualmente, es el titular del prestigioso despacho jurídico Serralde y González Asociados, donde brinda asesoría y representación legal de alta calidad a sus representados. Su pasión por la enseñanza lo ha llevado a desempeñarse como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la asignatura de Derecho Penal en Ciudad Universitaria. Su dedicación y habilidades pedagógicas le han permitido formar a futuros profesionales del derecho con excelencia académica. Además, presta sus servicios como asesor en la Visitaduría General de Atención Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, brindando su experiencia y conocimientos para promover y proteger los derechos humanos en la región. La destacada trayectoria del maestro Francisco Serralde Gallegos es un testimonio de su compromiso con la excelencia académica, la justicia y la promoción de los derechos humanos. Su vasto conocimiento en el campo jurídico, su sólida experiencia profesional y su dedicación a la enseñanza son una inspiración para sus colegas y estudiantes. Muchas gracias, mi querida maestra y amiga Libertad. Te saludo con mucho gusto. Ahora me tocó estar aquí en el estado de Guanajuato, también por una cuestión académica. Aquí nos encontramos y mira, afortunadamente aprovechamos la tecnología para conectarnos. También saludo al maestro, qué gusto saludarle, siempre es un gusto encontrarlo y sobre todo la vez que hemos tenido la oportunidad de estar en persona, híjole, siempre me voy con tarea de todas las charlas tan históricas que nos da el maestro, así que un gusto y bueno, pues vamos a comenzar en este caso con esta breve charla, no sin antes obviamente agradecer pues el gran evento que organizas, mi querida amiga y maestra. Sobre todo también reconocer el alto calado de los ponentes que nos acompañan en esta fiesta jurídica y bueno, pues vamos a hacer lo propio con el tema de modelo de imputación objetiva. Primero, es importante que empecemos a aterrizar en cuanto a lo que es la dogmática jurídico-penal, porque creo que ahí está centrada la base, la esencia, la ratio essendi de toda esta evolución que hemos logrado en nuestro campo del derecho penal. ¿Por qué me atrevo a sostener mucho y a ir mucho a la importancia de la dogmática jurídico-penal? Porque esta dogmática lo que nos implica, palabras más, palabras menos, es la sistematización del conocimiento, política criminal, cuestiones históricas, pero con una finalidad de que se analice, se procese la información y que nos conlleve a una propuesta legislativa que le dé determinada respuesta, obviamente, a un conflicto social acorde a cada momento histórico, acorde a cada realidad histórica. Siempre, sencillamente, yo siempre lo pongo como parámetro, el hecho de decir, tenemos prácticamente 10 añitos con el tipo penal de feminicidio promedio, pero yo siempre cuestiono, ¿no? Hace 15, hace 20 años teníamos homicidios o teníamos privaciones de vida de mujeres por razones de género. La respuesta es sí. Hace 30 años las teníamos también. ¿Qué sucedía? Obviamente en ese entonces no estaba tipificado, no teníamos dentro de nuestro orden jurídico pues el tipo penal de feminicidio. En ese caso en particular pues atribuyó a compromisos de carácter internacional, tanto de fuente obviamente universal como convencional, y bueno, aterrizó en su momento a las adecuaciones legislativas en nuestro orden jurídico y que contáramos con este tipo penal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el caso de la dogmática jurídico-penal, lo que va a hacer es procesar esa información que resulta útil, vamos a llamarlo adecuada y pertinente, para otorgar una solución a casos en particulares que aquejan a una sociedad. Esto acontece de una manera similar en el caso de la imputación objetiva y que obviamente pues, es propio de la dogmática jurídico-penal, porque entendemos que
La imputación, en esencia, vamos a llamarlo, en materia penal, pues es de carácter subjetiva. ¿Por qué? Porque dependemos de una acción o de una omisión, esto es, de una actividad o inactividad voluntaria desplegada por un ser humano, para efecto de que se pueda buscar o identificar este juicio de reproche. Incluso, si somos muy enfáticos, desde el Código Penal Federal hasta los códigos de los estados, que nos señalan prohibición de imputación objetiva. Eso lo tenemos en los 2-3 primeros artículos, así nos lo señala, y que nos dice que obviamente solamente podrá sancionarse una acción o una omisión si esta es obviamente de manera dolosa o culposa. Entonces nos permite entender que solamente a través de una acción u omisión dolosa o culposa, pues podríamos concebir llegar a un juicio de reproche, que esto en términos generales podríamos identificarlo como una imputación subjetiva, que es, insisto, así nos hemos desarrollado, pero justamente este punto de la imputación objetiva, vamos a ir a dónde emana, cuál es la finalidad. Notemos que hoy en día la finalidad del procedimiento penal, ¿cuál es? Uno, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que los daños, que el culpable no quede impune y que los daños causados, en dado caso por el delito, se reparen. Pero aquí tenemos un punto fundamental que es, o que lo vinculamos mucho a la función jurisdiccional penal en nuestro país, que implica el resolver si un hecho es o no constitutivo de delito, el declarar la responsabilidad penal y en su caso imponer las penas y medidas de seguridad aplicables. Entonces, bajo esa premisa, esa es la finalidad, digamos, de nuestro procedimiento penal y, en el caso en particular, de esta manera se puede llegar justo al esclarecimiento de los hechos mediante la declaración judicial que emite justamente un juez a través de la sentencia. Entonces, ahí es como tenemos que identificar cómo es que vamos a lograr hacer responsable a una persona fuera de estos casos que conocemos ordinariamente como de imputación subjetiva. En el caso en particular tenemos que hacer alusión a que nuestros sistemas doctrinales del derecho penal pues hemos pasado por ese causalismo de Mesger, ese finalismo de Wetzel, incluso reconocer que en el caso de México, pues vamos, en paz descanse, tuvimos a un gran iniciador del finalismo, que fue el doctor Carlos Daza, a quien obviamente pues muchos le admiramos, le leemos y le reconocemos, hasta que llegamos a este funcionalismo. Funcionalismo que busca empezar a proponer soluciones que de alguna manera el causalismo y el finalismo no nos otorgaban. ¿Qué es este finalismo? Ese finalismo se limitaba a analizar causa-efecto. ¿Cuál fue la actividad voluntaria que realizó un ser humano y cuál fue el resultado que produjo? Esto es causa-efecto. Era de alguna manera fácil empezar a sancionar hasta que obviamente el punto de intencionalidad se da cuenta la dogmática que tiene una gran repercusión al momento de sancionar, principalmente por este principio que rige las sanciones, que es de proporcionalidad, incluso también un tema de congruencia. Y ahí es como justamente, en este caso, Wetzel empieza a proponerse, bueno, cualquier comportamiento humano, pues no puede ser, vamos a llamarlo abstracto, sino que tiene que tener una finalidad en particular. Y ojo, aquí no estoy diciendo que todo comportamiento humano tenga que tener una finalidad delictiva, sino simple y sencillamente una finalidad. Esto es, que si yo levanto la mano, estoy teniendo la finalidad de seguramente llamar la atención de alguien para que me respondan. Si yo decido no moverme, esto es una inactividad voluntaria, al fin y al cabo lo estoy haciendo por algún motivo, no necesariamente delictivo. Y esa, digamos, fue propiamente la esencia, en el caso de Wetzel, de empezar a analizar que todo comportamiento humano, pues no es en bruto, no es en abstracto, sino que tiene claramente ciertas finalidades. Si esto lo vinculamos en el caso del delito, pues obviamente se ve muy acentuado el tema del dolo, particularmente este dolo directo y el dolo eventual, justo con su querer aceptar tanto la conducta como el resultado. Entonces, nos dábamos cuenta que hasta ese momento, vamos a llamarlo histórico, o este momento doctrinal del derecho penal, pues empezó a destacarse el punto de la intencionalidad. Esto es el punto del dolo. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta cómo empiezan a quedar algunos cabos sueltos o empiezan a haber algunas circunstancias que no nos empieza a explicar o a dar solución al derecho penal, como son aspectos de la previsibilidad y la evitabilidad, basado bajo la premisa de que todo hecho que es humanamente previsible y evitable, jurídicamente resulta reprochable. Esta vamos a llamarlo, esta máxima en materia de previsibilidad, nos viene a replantear justamente las cosas de analizar el derecho penal desde el punto de vista de que no solamente son aquellos movimientos intencionales, sino que también son aspectos que en su momento debe de prever el ser humano por existir
en ese orden jurídico un deber jurídico, esto es un deber jurídico de previsibilidad y de evitabilidad, y de ahí empieza en este caso a permear pues justo estas teorías, sabemos que hoy en día adoptadas pues por Gunther Jacobs y Klaus Roxin. ¿Qué pasa? Vemos en nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 487, segundo párrafo, vemos cómo de manera expresa, de manera taxativa, nuestro Código Nacional expulsa totalmente el causalismo. Esto es, nos establece de una manera muy interesante que la sola causación del resultado no podrá fundamentar por solo la responsabilidad penal. Esto es, claramente expulsa el causalismo. Si tenemos una conducta, tenemos un resultado, pues no nos lo va a explicar. Esto es, no va a ser, vamos a llamarlo, no va a ser lo necesario, no va a ser el requisito para poder ir a una responsabilidad penal. Y bueno, pues justamente es donde, es donde se evoluciona en el punto doctrinal del causalismo al finalismo hasta lo que llegamos hoy en día de este sistema funcionalista, que es del que propiamente empieza a emanar este modelo de imputación objetiva. Estamos hablando prácticamente de los 70s, sabemos que estamos hablando principalmente en Alemania, en Europa del Este, donde empieza a abonar este modelo de imputación. ¿Y por qué llamamos modelo de imputación? Porque justo para efecto de poder atribuir, en este caso, un hecho a una persona, hoy en día nuestro marco normativo, ¿qué nos dice? Tenemos que tener seleccionado el tipo penal que se atribuye, el grado de consumación, la naturaleza dolosa o culposa, así como la forma de intervención. Esto en nuestro sistema procedimental compone la clasificación jurídica del hecho, lo que nos permite cualificar un comportamiento humano voluntario. Entonces, es donde justamente empezamos a analizar aquellas circunstancias donde el derecho, pues si bien es cierto existen ficciones jurídicas, pues empezamos obviamente a adoptar la manera de tener esas ficciones jurídicas para poder tener una respuesta a casos concretos. En el caso particular, hoy en día, el modelo de imputación objetiva se centra en la comisión por omisión y principalmente también en la responsabilidad penal de las empresas, donde prácticamente empieza, digamos, a cuestionarse si realmente tenemos una actividad o una actividad voluntaria, pero al fin y al cabo, ese es el punto de la ficción jurídica, que nos damos cuenta que esta posible o no actividad o inactividad voluntaria sí produce, obviamente, consecuencias y cambios en el mundo fáctico. Esto es, tiene claramente consecuencias de derecho. Y ahí es donde justo el derecho penal empieza, digamos, a abonar y darse cuenta, pues que tiene que establecer canales para poder establecer y para poder imputar cierto, o para poder establecer un juicio de reproche en ciertos tipos de casos en particular, como de manera particular acontece justamente en el caso, digamos, de la comisión por omisión. Y fíjense, parte justamente de esta conflictiva en el caso de la imputación objetiva es el poder identificar si podemos atribuir realmente un suceso ajeno a una persona con reprochabilidad propia. Esa es, digamos, la esencia realmente de la imputación objetiva, saber si efectivamente podemos atribuir, en este caso, un suceso a un sujeto como propio, esto es, aunque no lo haya desarrollado. Nótese cómo en el caso de la comisión por omisión, donde interviene justamente esta calidad de garante, prácticamente este garante tiene ese deber jurídico de evitar, no nada más, digamos, de no hacer algo, sino de evitar que justamente no se produzca un resultado delictivo. Entonces nos damos cuenta cómo ya no nada más es saber, digamos, si vamos a reprochar una actividad voluntaria, incluso de carácter ajeno. Esa es la naturaleza. Por eso decimos que la esencia del derecho penal o el sustento del derecho penal en materia de imputación es justamente una imputación subjetiva, la cual nos marca nuestro código, que está tasada en la actividad o inactividad voluntaria, de manera dolosa o culposa. Y en el caso de la imputación objetiva es, bueno, ¿qué pasa cuando no nos encontramos en ese panorama? Como acontece justamente en este caso, donde yo planteo la esencia de la imputación objetiva, que es cómo atribuir un resultado típico a una persona en atención a un suceso ajeno. Nótese cómo, para efecto, digamos, de empezar a aterrizar el punto de la imputación objetiva, la propia doctrina nos ha empezado a establecer, no quisiera decir como un tipo test, pero sí una guía para efecto de identificar si puede ser un hecho objetivamente imputable a una persona. Nos ha determinado
que tiene que existir una relación de causalidad. También nos ha establecido que se tiene que contar con la creación de un riesgo no permitido o bien jurídicamente desaprobado. Y algo muy importante, que justamente ese riesgo que se haya creado jurídicamente desaprobado de manera incorrecta, tiene que ser el causante, esto es, de que justamente determinados resultados se produjo, lo que la doctrina conocemos como la actualización de ese riesgo no permitido. Por eso, en el campo, digamos, de la imputación objetiva, al analizar esos tres elementos de manera fundamental, nos damos cuenta que, tiene que existir una relación de causalidad. ¿A qué me refiero? Con estos tres elementos que estamos explicando y desarrollando. Tengo yo, para ser objetivamente imputado y objetivamente imputable, tengo que haber creado una circunstancia, digamos, de algún posible riesgo, y que efectivamente esa circunstancia que yo creé genéricamente, ni siquiera voy a hablar si desaprobado o si aprobado, esa situación de riesgo está vinculado con el resultado que se obtuvo. Esto es, existe una relación, vamos a llamar en sentido lato, de causalidad, perfecto. Ese es el primer elemento, obviamente, de la imputación objetiva. Número 2, y es ya uno de los puntos fundamentales, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, o la creación de un riesgo no permitido. Todo comportamiento humano, pues claramente podría comprometer derechos de terceros, o bien podría afectar justamente a terceras personas. Esto es, podríamos estar en una circunstancia de creaciones de riesgos. Sin embargo, para efecto de la imputación objetiva, nos pone una característica fundamental de la creación de este riesgo, que sea, digamos, prohibido por la norma, o bien que sea jurídicamente desaprobado. Ejemplo, en el caso de un vehículo, al ir transitando, al ir manejando un vehículo, si lo trasladamos al campo del derecho civil, bueno, pues sabemos que somos objetivamente responsables porque asumimos cierto riesgo que de alguna manera se crea al utilizar una maquinaria pesada. Nos damos cuenta, aquí lo llevo al punto del derecho civil. ¿Qué hace el derecho penal? Dice, en el caso de operar un vehículo, ¿genera como tal un posible riesgo? Seguramente sí, incluso sabemos que emanamos del derecho civil, y el derecho civil dice que somos objetivamente responsables con el simple hecho de que manejemos un vehículo civilmente. Sin embargo, el campo del derecho penal analiza, ¿el manejar un vehículo genera un riesgo? Sí, evidentemente, aún así genera un riesgo, pero no cae dentro de la hipótesis de ser un riesgo jurídicamente desaprobado o un riesgo que prohíba la propia norma, porque es parte, digamos, de la interacción en la actividad del ser humano. Esto es, incluso es parte, digamos, de una necesidad. Entonces, para efecto del derecho penal no tenemos sancionado, restringido o, en este caso, limitado la utilización de un vehículo. Al no tenerlo restringido, limitado, sancionado, pues evidentemente no caemos en un panorama, digamos, de ilicitud o un panorama antijurídico. Al no estar en un panorama antijurídico, bueno, pues si bien es cierto, esta es una creación de un riesgo o una situación de riesgo, no se convierte en un riesgo que jurídicamente se encuentre desaprobado por la norma. Y ese es uno de los puntos centrales de, digamos, de los modelos de imputación objetiva, porque aquel riesgo que yo estoy creando es, en este caso, digamos, contrario a la norma, o bien jurídicamente la norma lo desaprueba, o bien no la aprueba. Esto es, existe una puesta en peligro, digamos, o la creación de un riesgo de manera antijurídica. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el caso del vehículo que estoy manejando, que estoy manipulando. Existe un riesgo, pero no tengo en este caso objetivamente, digamos, alguna circunstancia de que no lo deba yo utilizar, salvo que obviamente me encuentro a lo mejor bajo el influjo de las drogas, del alcohol o alguna otra sustancia que altere mi condición, digamos, mi psique y mi forma de conducción. Tan es así que la propia normatividad que nos prevé la acción libre en su causa, esto es, si yo genero una autopuesta en peligro o una autopuesta en una condición de alteración voluntaria, no me va a servir como una circunstancia excluyente del delito. Vamos, a lo mejor estará atenuado un homicidio culposo en un tránsito de vehículos donde estoy bajo el influjo de una droga, un alcohol o algo, pero al fin y al cabo no me va a excluir. ¿Qué hace la norma? Dice, bueno, pues obviamente vamos a sancionar a esta persona. Lo mismo acontece, por ejemplo, en aquel supuesto donde yo resulta que tengo que utilizar mi calentador, mi boiler, y resulta que no es eléctrico, tengo yo que manipularlo. Entonces, yo para poder encenderlo, tengo que manipularlo, encender la llama, poner fuego, y bueno, genera la flama, empieza a calentar. ¿Qué implica?
que yo al fin y al cabo debo de apagarlo una vez que lo utilice. Aquí viene el punto. Si yo no, digamos, ya se apagó el boiler y yo no voy y cierro esa llave de gas, ¿qué va a pasar? El gas se va a estar obviamente escapando. Entonces, en este caso, yo ya estoy generando la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o bien prohibido por la propia norma. Esto es una cuestión que en el mundo material va o puede tener una afectación. Esa es una cuestión interesante en el caso de la imputación objetiva, que desconocemos si efectivamente aquella situación de riesgo, desconocemos o no tenemos la certeza que efectivamente va a detonar en algún conflicto o en alguna modificación del mundo fáctico, esto es en algún delito, como en este ejemplo que estamos poniendo de que abro la llave de gas y que se me olvida cerrarla, pero nótese cómo en ese momento, al yo abrirla, fíjense, al yo abrirla y no tener el debido cuidado respecto a la apertura de esa llave, de esa válvula de gas, el cuidado correcto sería estar atento que ya no se utilice para cerrarla. En ese momento yo estoy generando un peligro jurídicamente desaprobado por la norma. Y nótese cómo me refiero a que estoy creando un peligro, no estoy en esencia dañando, en esencia no estoy lesionando, estoy generando una situación de riesgo que si en un futuro pasa, que si en un futuro genera una consecuencia de derecho y que fue justamente por haber dejado abierta la llave de gas, pues me va a generar que yo sea penalmente responsable. Y vamos al tercer elemento, que es aquí donde más tenemos, digamos, que poner ese punto importante en el modelo de imputación objetiva, como lo es que ese riesgo se concrete en el resultado. ¿Esto qué es? Obviamente que aquel riesgo se materializa de tal forma que produce algún resultado típico. En el ejemplo que estoy comentando del gas que se queda abierto, bueno, pues yo dejé la llave de gas, no de una manera quizá negligente, es más, fíjense, cómo aquí podríamos hablar que yo podría dejarla abierta de manera intencional, yo podría saber que está abierta y digo, híjole, ojalá que no pase nada, pero yo estoy consciente que está abierta, o sea, separación de resultado, o bien una falta de previsibilidad y evitabilidad, ¿no? O bien, simple y sencillamente yo confío que no se produzca un resultado. Entonces nos damos cuenta cómo este propio ejemplo nos permite varias incluso alternativas y formas de culpabilidad. Entonces, en este ejemplo que yo pongo, a efecto de que se materialice el resultado, implica que esa llave de gas que dejamos abierta permitió que se fuera fugando el gas por determinado tiempo y que eso per se ya es la creación de un riesgo. No sabemos si se va a concretar algo o no se va a concretar algo o se va a obtener algún resultado. Sin embargo, resulta que hubo, por el motivo que sea, una fuente de ignición, porque hubo un chispazo, porque a lo mejor una batería de litio explotó, porque en el caso de los celulares llegan a ser incluso inflamables, y de hecho por eso en las gasolineras tenemos ese mensaje de no utilizar los celulares porque pueden ser una fuente de ignición. Esa es la causa real. Y resulta que ese gas que en su momento se fue escapando, pues logra concurrir con esa fuente de ignición que seguramente encontró en un piso abajo, encontró hacia los lados, y en ese momento hace combustión y genera una explosión. Aquí diríamos, bueno, a ver, vamos a ver cuál fue la causa real de este evento catastrófico. A ver, pues yo veo que el chispazo emanó de tal lado, perfecto, nos damos cuenta. Sin embargo, para que obviamente ese chispazo o esa fuente de ignición generara una explosión, ¿qué requeríamos? Gas. Entonces, requeríamos que alguien hubiese dejado de manera, vamos a llamarla imprudente, pues sería en esencia así, que alguien dejara abierta esta llave de gas, y eso permitió que obviamente llegara este gas con esta fuente de ignición, generara combustión y tuviésemos una explosión. Entonces, aquí a quien tendríamos la posibilidad de poder imputar, o incluso a quien deberíamos imputar, pues claramente es a quien dejó esa llave abierta de gas. ¿Por qué? Porque es aquella persona que genera ese riesgo no permitido. En este caso, imaginen, tengo mi celular en la mano, pues por sí mismo es un riesgo, por sí mismo, por lo que estoy comentando, tiene litio, puede ser fuente de ignición, pero no se convierte jurídicamente desaprobado. Tan es así que obviamente todos podemos tener y portar nuestro celular. En el caso obviamente del gas y de la manipulación del gas, tiene obviamente una reglamentación muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo sé que tengo que tomar obviamente los debidos cuidados para efecto de que no se fugue el gas, en este ejemplo que estoy poniendo de la explosión. Entonces,
Nótese cómo tiene que existir justamente esta relación de causalidad entre lo que se omite realizar con el resultado obtenido, que obviamente exista esta creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y el punto muy importante, que en el caso del riesgo jurídicamente desaprobado haya sido el detonante para causar un resultado típico. O sea, nos damos cuenta cómo tiene que existir necesariamente este vínculo entre la creación del riesgo no permitido o este riesgo jurídicamente desaprobado esencialmente con el resultado típico obtenido. Y esto lo podemos identificar de manera muy fácil con esta famosa figura de la omisión por omisión, la omisión impropia, comisión por omisión, donde uno de los puntos fundamentales es el no impedir que se consume una conducta cuando tenemos el deber jurídico de evitarlo, siempre y cuando se trate de tipos penales de resultado material. Pensemos, nos dice nuestra imputación objetiva en el caso de la comisión por omisión. A ver, yo soy penalmente responsable si yo, teniendo el deber jurídico de evitar que se produzca un resultado, no lo evito. Y se trata de un tipo penal de resultado material. Vamos a una circunstancia donde alguien nuevamente es encargado de algún menor y este menor se encuentra, digamos, cerca de alguna alberca y desafortunadamente cae. Aquí va a venir un punto muy importante. Primero, si ese menor cae y se altera en su salud, ya sea lesiones o pierde la vida, hablamos de lesiones o bien homicidios, tipo penal de resultado material. Va a venir lo interesante. A ver, ese menor, ¿a cuidado de quién se encontraba? ¿No? Pues a lo mejor de su padre, su tutor, de X persona. Bueno, entonces esa persona tiene la calidad de garante, porque al fin y al cabo tiene la custodia y cuidado de bienes jurídicos ajenos, como en este caso sería la salud o, bueno, la vida y la integridad de ese menor. Hasta ahí tenemos, digamos, el tema resuelto de que tenemos un tipo penal de resultado material y que tengo ese deber jurídico. Y viene lo interesante. Ese deber jurídico que yo, aquí el punto sería, yo realmente tengo ese deber jurídico de evitar que pase ese resultado. Ahí va a venir el punto, sí o no. Y parte de lo que nos establece esa necesidad de evitar los resultados es justamente el actual precedente, la creación nuevamente de un riesgo jurídicamente desaprobado o esta calidad de garante. En el caso en particular, en este ejemplo que estoy poniendo, pues justamente la calidad de garante que nos da el que yo sea, en este caso, padre o tutor de un menor de edad que está bajo mi cuidado y que por ende justo tengo ese deber jurídico de evitar que se produzcan resultados. Fíjense, hasta aquí pareciera, para empezar a aterrizar el tema, pareciera que este modelo de imputación objetiva pues encuentra cierta congruencia en el caso de la calidad de garante, pero trasladémoslo a la figura de la responsabilidad penal de las empresas, que es propio, digamos, una esencia a raíz de la creación de nuestro Código Nacional, que es cuando justamente emana esta responsabilidad penal de las empresas, no solamente la consecuencia jurídica, sino la responsabilidad. Nótese cómo la empresa, una persona jurídica, es una ficción jurídica, y al momento de establecer que podemos atribuirle una responsabilidad penal, es que podemos establecer un juicio de reproche en contra de una persona jurídica. Esto es, que podremos atribuirle dolo o culpa a una ficción jurídica. Esa es, digamos, parte de lo interesante del mundo de este mundo, digamos, de imputación objetiva en lo que respecta a las empresas. ¿Qué pasa con las personas jurídicas y por qué hoy en día podemos llegar a atribuirles o poder imputarles responsabilidad penal? ¿Qué nos dice el propio Código Nacional? A ver, una persona jurídica va a ser responsable por aquellos delitos que se cometan a su nombre, por sus representantes, por los medios solamente que ella facilita, siempre y cuando haya una inobservancia en el debido control de su organización, famoso compliance. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La propia normatividad crea este deber jurídico de salvaguarda para las personas jurídicas. Esto es, persona jurídica, estate atento de lo que hacen tus apoderados, de lo que hacen tus representantes, de los beneficios que tienes y de los medios que facilitas. Esto es, tienes ese deber de resguardar o de vigilar que correctamente se conduzcan estos, vamos a llamarle, estas personas físicas que elaboran para ti.
o en el caso de los encargados de los recursos humanos y materiales. Entonces, en ese momento existe justamente ese deber jurídico de previsibilidad y evitabilidad, y de manera particular existe o crea la norma ese deber jurídico de cumplimiento de, obviamente, el control de la organización. Entonces, al momento en que se empiezan a desatender este tipo de compromisos, este tipo de control de la organización, estamos cayendo en una situación de crear, obviamente, riesgos de carácter no permitidos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el tema del riesgo es algo incierto. Es algo que no sabemos, obviamente, si va a acontecer o no. Sin embargo, si no tenemos ese debido control en el actuar de los apoderados, de aquellos representantes, de aquellos que allegan capital a una sociedad, o bien aquellos que manejan los recursos materiales, estamos de alguna manera cumpliendo con aquellos, digamos, deberes de cuidado. Luego, entonces, estamos creando situaciones jurídicamente desaprobadas de riesgo, y ahí es cuando justo el derecho penal opta por decir, en el caso de las empresas: oye, empresa, si tú no tuviste ese debido control de la organización, vas o puedes ser una persona imputada por determinado hecho. Y nótese, para ir aterrizando el tema, nótese cómo esto es propiamente, es una ficción jurídica, una sociedad, una empresa es una ficción jurídica, y cómo la dogmática jurídico-penal empieza, en este caso, a adecuarse, empieza a ajustarse a la realidad que tenemos. ¿Cuál es una realidad? Si las personas jurídicas, en el caso de las empresas, son las que mueven, en este caso, una vida económica del país, bueno, pues vamos a poner cierta importancia, de manera particular en el caso de las empresas, aunado a que sabemos que el artículo 10 de la Convención de Palermo impone esta obligación de regular la responsabilidad penal de las empresas. Viene esta situación por parte del Estado y por parte, en este caso, de la dogmática, de decir, bueno, pues si nos estamos dando cuenta que a través de las personas jurídicas existen resultados típicos, bueno, pues vayamos entonces a atacar y vayamos a poner ciertas condiciones de debido cumplimiento a las personas jurídicas, para el caso de que no las cumplan, incurran justamente en la creación de riesgos no permitidos, y que en un futuro puedan ser sujetos de imputación, como hoy en día acontecen. Por eso, aterrizando el tema y esta charla, es que la calidad de garante en materia de comisión por omisión, omisión impropia, así como la responsabilidad penal de las empresas, creo que son la expresión, digamos, normativa más latente que tenemos de los modelos de imputación objetiva que operan en nuestro país, y que, a fin y al cabo, vamos poco a poco, pues que seguimos abonando a ello. Tan es así, como lo comento yo en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, que expulsa esta cuestión de causalismo y que de alguna manera obliga a que exista, bien de manera identificada, o el tema de intencionalidad, o bien el tema de falta de previsibilidad. Y bueno, de esta manera, justo en el caso, digamos, de la imputación objetiva, pues nos establece que si no adoptamos ese deber de cuidado que debemos de adoptar, o bien a través de un actuar precedente creamos ese riesgo no permitido, bueno, pues vamos a ser en este caso sujetos de imputación. Nótese, y solamente para concluir con este tema, que aquí ha sido uno de los puntos, digamos, de debate en el caso de la imputación objetiva, es que nos hablan de el actuar precedente. El actuar precedente no es propiamente lo que dejó de hacer el sujeto activo del delito. Eso ha sido una de las confusiones que hoy en día han imperado en tema de imputación objetiva. El actuar precedente no es lo que dejé de hacer. No, el actuar precedente es lo que hice incorrecta o negligentemente, y cuya negligencia generó una creación nuevamente de un riesgo no permitido. Ese es un punto fundamental que quiero, digamos, aterrizar, porque ahí es donde hay, en este ejemplo que ponía yo de quien deja abierta la llave de gas, no es, eres responsable porque abriste la llave de gas. No, eso sería sancionarme por algo que no hice, que no fue cerrarla. No, el punto es, eres responsable porque la abriste de manera negligente. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la negligencia? Tuviste que haber regresado a cierto tiempo para poder cerrarla. Nos damos cuenta, no es que la dejaste abierta, no, es que no la cerraste cuando debías. Y ese es, digamos, uno de los puntos que tienen que ser fijados por parte de la dogmática, y seguramente vamos más desarrollados, en dado caso, por la normatividad, para poder explicar esta figura del actuar precedente, que este actuar precedente no implica lo que no se hace, sino lo que se hace. Entonces, nótese cómo en el caso de la imputación objetiva, propiamente el sujeto activo del delito, vamos a decirlo, no es el que materialmente está produciendo el resultado típico, pero
sí tenía el deber jurídico de impedir que se consumara este resultado típico, y al no haberlo impedido es que es objetivamente responsable y sobre todo objetivamente imputable. Bien, mi querida maestra, pues yo con esta breve conclusión termino nuevamente mi charla, no sin antes agradecerte como siempre el espacio. Ya tenemos la oportunidad de estar en algunos añitos participando contigo, y bueno, pues para mí es un verdadero gusto el poder estar nuevamente contigo. Saludo a ti y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.